John Edison Castaño, que nos acompaña hoy también. John Edison, bienvenido a Tiempo Extra, buenas noches. Seba, muy buenas noches a ti y a toda la gente que ahora nos puede ver por este medio, de este programa tan importante que se llama Tiempo Extra, y a todos los personajes que hay en esa mesa, que veo que son personajes de personajes. Hoy tenemos una buena nómina, John Edison, hoy tenemos una muy buena nómina, y Federico, que se une también aquí. Fede. Sebas, compañero, buenas noches para todos, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Cómo van las cosas? Excelente, papá. Sí, cuadrado. Y pues imagínese que se está viendo doble y todo, qué berraquera. No, hasta se multiplicó. Así de bien está. Parece un gremlin y se multiplica. Así de bien está. Bueno, John Edison, pues lo convocamos porque queríamos también saber un poquito de su vida, en qué anda por estos días, cómo ha sido después del retiro, qué ha pasado futbolísticamente, cómo vio este campeonato que acaba de terminar. Ahorita estamos hablando detrás de cámaras, si alguien le hizo fuerza a alguno de los dos equipos, que cada vez se alejan más en número de campeonatos y los otros nada y nada y nada. ¿A quién le hizo fuerza a usted? Yo siempre le hago fuerza al Pereirita, pero en instancias finales le hice fuerza a Nacional. ¿A Nacional? Ay. Tiene pasado en Nacional. Sí. Pero- Es una institución que en mi momento cuando jugaba me trataron bien. Pasé por ahí, me di cuenta realmente lo que es esa institución, le cogí mucho aprecio a otras también que estuve en ellas, y pues, pero me inclino más por Nacional, por mi nieto y mi hijo. ¿Pero le gustó cómo jugó Nacional las finales? No. Yo creo que Nacional tenía un planteamiento no adecuado para los jugadores que tenía, ¿sí? Yo pienso una cosa, que los técnicos brasileños confían más en la parte individual del jugador que en la parte colectiva. Yo vi un Nacional más esperanzado en la parte individual de cada jugador que de lo colectivo, y eso se notó porque Millonarios, sin tener los jugadores de pronto que tiene Nacional, aunque tiene jugadores muy buenos, pues lo pasó por encima, porque Millonarios en los dos partidos fue mucho más que Nacional, fue más objetivo, más colectivo, iba más al frente. Entonces extraña a uno que Nacional no juegue o no demuestre un fútbol fluido. Y Arnulfo, ¿cómo lo vio? Bueno, primero que todo, mandarle un gran saludo a John Edison. Yo estaba muy niño cuando él está en el suramericano. Tampoco. No, güey. Estaba muy lindo. Y no, la verdad era de los jugadores diferentes Sí. que en ese momento había en Colombia, y que en ese suramericano prometió mucho, demasiado. Y lo compararon, creo que hasta con Maradona. Maradona lo Sí. reseñó. Y Sí. le habló Claro, le también. decían el Maradona Le habló, colombiano a John sí. Edison. Y la verdad, pues, nunca había tenido la oportunidad de saludarlo o algo, pero pues aquí mi admiración para ti y todo ese fútbol que nos diste. Y lastimosamente en América cuando llegaste no te colocaron mucho, pero sí, tenés aquí un gran admirador de tu fútbol. Gracias, Arnulfo. Qué pena no haberlo mencionado, pero dije que figura, sí. Obviamente que tú entras en eso, porque siempre que te veía jugar también con esa habilidad pasmosa, porque eras un tipo que en una o dos baldosas sacaba 3 o 4 jugadores, entonces, y te acompañabas muy bien, te asociabas muy bien, pero le hacía unas fuerzas a Arnulfo en esos penaltis a tu hermano, impresionante. Cuando usted arrancaba con ese trotecito suavecito, miraba al arquero a que se fuera a tirar para un lado, ay, se lo va a tapar, y resulta que lo hacía. Tenías una habilidad para jugar al fútbol y una inteligencia muy ubicada. De hecho, también fuiste una de las personas que yo en el fútbol admiré, porque pues no eras muy rápido, no eras muy veloz, pero sí en la mente eras lo que te hacía falta de pronto en la parte física, lo complementabas muy bien mentalmente. Excelente jugador. Oh, muchas gracias. Y aquí como que nos vamos a quedar en el No, programa. yo no tengo problema.
Olvídese, yo no tengo... Hágale. Céntrese otra vez. Bueno, y hablando de lo de Millonarios y Nacional, bueno, Millonarios viene de un proceso. Ya todo el mundo sabe el proceso y que era hora de que le diera su fruto. Si no era hora, no era más. Lo linchan. No, y aparte no más, porque los otros equipos tampoco van a dejar que ellos siempre cabalguen y no salgan campeones. Pero bueno, yo creo que Millonarios hizo lo que tenía que hacer. Nacional es un equipo que dice John Edison que más individual. Nunca se vio un grupo o que se viera fútbol que fuera diferente a los demás para llegar a la final. Pero bueno, llegó Nacional, pero yo creo que es justo ganador Millonario. Les voy a hacer una cortica cada uno y hacemos la ronda completa. John Edison, ¿qué pasó con Pereira en el torneo local? Pues todos sabemos que hubo el recambio, sacaron muchos jugadores o vendieron muchos jugadores y devolvieron muchos jugadores. Eso le pasa a los equipos que de pronto no manejan una buena chequera, no tienen posibilidades de hacerse a esos jugadores. En su momento los primeros lo hicieron muy bien, hasta porque llegaron a ser campeones con lujo de detalles, porque yo digo una cosa, Deportivo Pereira demostró a lo largo y a lo ancho del torneo, cuando enfrentó a Santa Fe, a Millonarios, a Junior, a Firmo Nacional, se veía un equipo con muy buen trabajo en la parte colectiva, un equipo muy táctico, un equipo muy aplicado, un equipo que era osado, iba al frente, siempre donde iba a atacar. Entonces hubo rumores que porque ganó en Barranquilla, que porque le hizo 5 a Santa Fe, porque le ganó a Millonarios. Entonces hay cosas que no entran, y este equipo de ahora es un equipo totalmente renovado, comenzó de ceros y pues no alcanzó de pronto el nivel que tenía el equipo inmediatamente anterior que fue campeón, pero se le abona el esfuerzo que está haciendo por mantenerse en la Copa Libertadores. Esperemos que haga un buen partido en Santiago de Chile, y pues ya lo del campeonato nacional de la Copa, del torneo, no le alcanzó porque hubo algunos jugadores que no llegaron a su nivel en el debido momento, no fue el equipo con cohesión entre línea y línea, que se respaldaban demasiado, entonces, y no tuvieron fortuna en el momento. Entonces eso hace que Deportivo Pereira tenga que pensar y renovar y darle posibilidad a otros jugadores para que tenga mejor figuración en el torneo nacional y poder mantenerse en la Copa. Y Arnulfo, ¿qué pasó con América? ¿América? En finales. Con el suyo. Todavía no voy para allá. Yo creí que le iba a preguntar por el 11. Todavía la estoy guardando. Y iba a responder así cortica como Yo creo que lo de América, no sé, yo creo que la lesión de este muchacho, este español, la sintió. Sí, le sintió. Falque, Iago. Sí, la sintió bastante, muchísimo, porque pues, todo el torneo lo hizo muy bien. Venían muy sólidos con él. Es más, de todos los equipos, el que mejor entró para las finales fue América. Si uno se pone a ver cómo el torneo, entró hasta que se lesionó el muchacho y ese equipo se vino para abajo. Y bueno, no sé ya en la interna, porque no creo que hayan hecho un mal torneo para sacar al técnico. Ya, a pesar de que yo vivo en Cali, no es que se hable mucho, pero algo tuvo que haber pasado para sacar al técnico. Entonces, le va a tocar muy complicado ahorita a ¿cómo se llama el muchacho? Lucas. A Lucas y a Alessi. Allá lo va a tener. Sí. Allá lo va a tener. Cami, ¿y con el 11? Bueno, a ver, con el Once Caldas, creo que el equipo le costó encontrar de pronto como
su once ideal porque tuvo muchas transiciones. Estamos hablando de 3 técnicos. Creo que el equipo le costó mucho encontrar como esa idea de juego porque cada uno tenía como un módulo en específico y finalmente fueron los juveniles los que sacaron como las cosas adelante. Estamos hablando Araujo, Morán, pelados pues que mostraron que pueden aportar más que incluso algunos viejos que tenía ya el equipo y Ya pues, viejo, Adultos. pero sin dejar a un lado, sin dejar a un lado que por ejemplo los referentes, por no llamarlos viejos, me parece que ya aportaron. Yo siempre he sido fiel admirador de Dairo, no solo por lo ídolo, sino que a pesar de su trayectoria y de muchas cosas pues, externas, siempre está peleando el botín de goleador. Eso es de reconocer y bueno, pues esperemos que el equipo se llene de buenas energías, de un buen ambiente, porque no es fácil lo que está viviendo la ciudad, lo que está viviendo el equipo. La gente un poco desilusionada, un poco triste, pero pues la historia nos ha enseñado que en algún momento volveremos y cuando volvamos seguramente vamos a llegar con toda como lo es este equipo y así va a ser y que los pelados pues cambien ese chip porque uno sí ve en algunos pelados tienen otra idea diferente de qué es lo que es Once Caldas y acá este escudo tiene que pesar y bueno, mi buena fe y ahí estaremos, Como buenos hinchas. no lo abandonaremos ni lo soltaremos, ahí estaremos. Arranco por las mujeres. Ay, de una vez. Bueno, yo sí quiero hablar de esa época de 1985, de ese suramericano, porque realmente marca la historia de la selección Colombia, una selección Colombia que brilla con luz propia. Y quería preguntarte por esa experiencia, además de saludarlo, buenas noches, qué gusto que nos pueda acompañar acá en Tiempo Extra, pero sí, ¿qué recuerdos le dejó esa bonita época? Además, cuando conoce a Diego y le dice, te he visto y juegas como yo. Entonces, ¿qué recuerdos y qué momentos le dejaron esos años en 1985? Pues con las muy buenas noches para ti. Pues todo el mundo ya en Colombia sabe lo que se hizo en 1985 con el profesor Luis Alfonso Marroquín y el profesor Nelson Abadía. Fue algo apoteósico, fue algo visto por primera vez desde una categoría juvenil, de un equipo juvenil marcara la pauta del fútbol en un país, y ese fue el grupo que estuvo en ese suramericano acompañado con John Jairo Treyes, James Rodríguez Papá, Felipe Pérez, Carlos Álvarez, Jairo Ampudia, una bandola, René, claro. Renillita, John Edison Álvarez, Treyes. Estaba Treyes. Y Romero Hurtado. Treyes también, sí, John Jairo. Entonces, fue un equipo que demostró que desde un buen trabajo serio, aplicado, bien programado, se podía hacer algo. Y a la vez que estos profes hicieron un trabajo ahondaron mucho en la parte mental, nos hicieron creer que éramos buenos, nos hicieron creer que éramos los mejores, que Brasil y Uruguay, Argentina no estaba por encima de nosotros y nosotros no la creímos, fuimos, jugamos lo de nosotros y pues afortunadamente cada uno en su posición fue figura del torneo, porque Jairo Ampudia fue el mejor lateral izquierdo, Romero Hurtado fue el mejor volante de equilibrio y contención, Treyes por la punta izquierda también fue uno de los mejores, yo en la derecha pues me gané muchos aplausos y muchas distinciones como el mejor jugador del suramericano, y de ahí partió el fútbol colombiano en su dimensión gracias a esa selección, y pues hoy por hoy todavía, como decimos, ganamos con ese campeonato. El comentario de toda la gente veterana, no vieja, sino veterana. Pau. Un comentario siempre positivo y siempre elogiado, con mucho potencial de fútbol hacia esa selección. Entonces, todavía gozamos el que se nos tenga en cuenta.
Profe, con las buenas noches, le habla Paula. Usted nombraba ahí a Nelson Abadía. Cuénteme un poco del profe, porque lo tuvimos hace poco acá en Tiempo Extra y que ahorita está trabajando por romper un récord, ¿no? Por este Mundial Femenino, pero hábleme un poco de Nelson Abadía en esa época. Paula, también buenas noches para ti. Sí, el profe Nelson Abadía era el preparador físico, ¿sí? El asistente era Hugo Castaño. De pronto no participaba demasiado con nosotros, pero siempre estuvo ahí, siempre fue de la cuerda del profe, no Abadía, sino el profe Marroquín. Y el profe siempre estuvo ahí también con la idea del profe Marroquín en fortalecernos mentalmente. Aparte de que era un gran preparador físico, después se inclinó más por la dirección técnica y miren lo que ha hecho con las chicas a nivel mundial, a nivel suramericano, a nivel de equipos de liga de las chicas, y es una persona muy, muy allegada conmigo, y de verdad que todos tuvieron que ver mucho en lo que Colombia en ese momento logró para transformar el fútbol colombiano. Yamid o Coque. El que usted le diga, jefe. Yamid, bien pueda. John Edison, buenas noches, gracias hombre por aceptar la invitación. Hace mucho rato lo queríamos tener aquí en Tiempo Extra en el programa con nosotros. Y yo le quiero preguntar, por esa época, no tuve la fortuna, la posibilidad de verlo jugar en esos años, porque soy un poquito más reciente, no como Sebas, como Arnulfo, como Coque, que sí lo vieron jugar y se deleitaron con ese fútbol. Pero sí he visto videos y he leído demasiado acerca de John Edison Castaño y sorprende bastante. Y le quiero preguntar, frente a eso, ya sabemos de las lesiones que no lo dejaron de pronto llegar muy lejos, pero ¿a qué más le atribuye usted que no pudo brillar? Porque era una carrera que prometía bastante, sobre todo por el bien del fútbol colombiano. Hola, Yamil, ¿qué mal? Buenas noches. De pronto, las malas decisiones en cuestiones de ir a algunos equipos que de pronto no brindaban mucha seguridad en que yo pudiera ser titular. Mire que cuando yo llego al América de Cali y nos recibía el doctor Ochoa en una reunión muy personal cada jugador, lo primero que decía es que había que esperar de que los jugadores no viejos, veteranos, cumplieran un ciclo, ¿sí? Donde por encima estaba Bataglia, Herrera, Cabañas, Careca, Víctor Lugo, Antonio de Ávila, sí, todos estos jugadores que en su momento ya tenían, Willington Ortiz, una trayectoria muy especial y una trayectoria muy destacada en muchos equipos de Colombia. Entonces, desde ahí comenzamos a tener malas decisiones, querer ir a América, a querer uno sumarse al banco de los lamentos de los que siempre manteníamos en el banco, que era el Pony Maturana, el Nietzsche Guerrero, el Palomo Zuluaga, el mismo Anthony Alex Escobar, el Pollo Díaz, Romeo Hurtado. Sí, había una cantidad de jugadores que en otros equipos podríamos ser figuras. De pronto la ida nacional en el año 87 fue lo mejor que me pudo haber pasado, pero lo peor fue que allí tuve la peor lesión, o sea, la primera lesión en mi vida. Y desde ahí, pues, comencé a estar en equipos, algunos de buen nivel, otros de muy bajo perfil o de media tabla hacia abajo. Pero en sí, yo nunca tuve un problema, nunca protagonicé un escándalo, no, nada. De pronto las malas decisiones, de pronto algunos momentos donde se veía uno que no jugaba y hacía otras cosas, no rumbear, ni beber, ni nada de esas cosas, porque en ese tiempo no se hacía y no lo hacía. Más que todo ya pensaba uno en que siempre iba a ser o siempre iba a ir al banco y tomaba algunas otras determinaciones, como irse uno a pasear o algunas cosas, y no había el interés como existió desde que estaba jovencito.
Sebastián, buenas noches. A los invitados, buenas noches. A mis compañeros y a todos los televidentes, un abrazo de gol. Yo me paro cuando están... Te levantas. Me levanto, pues, me paro, me pongo de pie. ergo. No, él se para me frecuentemente. Cuando este tipo de invitados y de ídolos, porque lo son para nosotros, están por aquí, pues así se saluda a la gente que realmente se lo merece. Entonces, un saludo, Arnulfo. Muchas gracias. Otra vez, estamos juntos hace rato, pero Los saludar a uno de los tres mosqueteros, Muy diplomático. Galván, Henao, Valentierra. Darle gracias por todo lo que le dio a Manizales y le dio al equipo. Y a John Edison, a Camilo, un saludo también. Y a John Edison, yo sí lo vi jugar. Yo me acuerdo de John Edison Castaño hacía unas cosas que uno no entendía, porque era de los que usaba la raya como aliada. No sé si era mi impresión o él ya nos dirá. Usaba la raya como aliada, y hay una jugada en el Suramericano que llega hasta el fondo y utiliza esa raya como aliada pegado al arco, y no recuerdo si la jugada termina en gol o no. Un jugadón, yo sí me acuerdo de él, un crack absoluto. Pero entonces usted es mayor que Arnulfo. No, pues es que sí se acuerda. No creería yo tanto, pero... Muchas gracias, de pero yo sí, era muy chiquito, pero yo sí recuerdo ese Suramericano, tiene una memoria. la selección Colombia del profe Pero, Marroquín. por Y Dios. yo le quería preguntar a John Edison, con las buenas noches, Coque lo saluda, ¿en qué ha cambiado el fútbol de hoy respecto a ese fútbol que usted jugaba? Buenas noches. El fútbol que se practicaba anteriormente era un fútbol de algunos jugadores éramos muy usados, algunos jugadores íbamos a encarar, íbamos al frente y éramos, por decirlo así, descarados. No se atrevía a tirar una vaselina o un sombrero o una bicicleta. Independientemente de que en su momento se fuera ganando, se fuera perdiendo, si se podía tirar alguna filigrana, un taco, cualquier cosa, se hacía. Yo recuerdo al Panelo Valencia, a Pato Castro, a jugadores a Hernán Darío Rivera, Che Guerrero con el freno que tenía de disco, a Usuriaga, ese arranque, esa potencia que tenía para arrancar, y el freno también que tenía, Alex Escobar, Anthony de Ávila, aquí en Pereira Johnny Acosta, el mismo Rafa Castillo, jugadores que leitaban la tribuna, que hacían una gambeta y la tribuna se paraba a aplaudirlo, ¿sí? Eso ha cambiado. Hoy por hoy, más que todo, el fútbol es más físico, es más de velocidad, es más de apoyarse, es más de conjunto, pero se ha perdido ese jugador talentoso que va y alegra la tribuna. En eso ha cambiado. Fede. Con las buenas noches, John Edison. Para mí ha sido un placer escucharlo. Muy interesante todo lo que habla. Yo le quisiera preguntar por esa etapa de formación suya. ¿Usted dónde creció jugando al fútbol y tal vez qué era eso que se le decía para que precisamente usted jugara así, de esa manera atrevida, de esa manera diferente? Yo hoy por hoy soy formador y quiero que mis jugadores hagan eso. Quiero que mis jugadores expresen ese fútbol alegre. Quiero que mis jugadores expresen ese fútbol colombiano. ¿Cómo llegar al jugador para que se atreva, para que crezca desde ese ámbito? Hola Fede, ¿qué más? Bueno, pues yo desde que tengo uso de razón y desde que cogí una pelota, yo no sé, yo ya la sabía manejar, ya tenía cuestiones como solamente porque en mi retina se me quedó algunas cosas que veía de un fútbol que mostraban los domingos, que era puro fútbol brasilero. Mostraban el clásico Flamengo Fluminense, Santos, bueno, todos los equipos de Brasil los domingos, creo que era a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, y yo veía esos partidos. De hecho trataba de hacer jugadas que hacían ahí, y ya yo crecí viendo eso. Yo a mis jugadores, cuando manejo los niños, a veces les enseño a enganchar, porque eso era lo que hacía yo, enganchar. Y por todos lados les enseño. Hay algunos que me dicen, profe, cómo se hace una bicicleta, profe, cómo se hace un taquito, cómo se hace una vaselina, cómo se hace tal. Y de todas estas cosas les enseño a los muchachos, porque hay que enseñarles y desde pequeñitos. Yo pienso de que hay que documentarlos bien desde pelados, desde muy niños.
hay mucha gente que dice que no, que hay que dejar que ellos jueguen, se diviertan, pero si hay algunos que quieren ahondar más en algunas jugadas, hay que enseñarles. Y yo desde pelado siempre me cogí la confianza de ir a una recocha, así sea de la cuadra, de la batea donde jugaba, del peladero, siempre tiraba jugadas donde fueran vistosas y la gente aplaudiera, eso me gustó siempre. Venga, Arnulfo, usted que fue un jugador así también distinto y por esa misma línea que de la pregunta que hace Federico, uno ve a las escuelas entrenando y muchas veces le trabajan otras cosas a los niños y no el talento. A ellos se les frena mucho eso. No te pongas a gambetear, mira, tocarla al lado y los cohíben mucho en ese aspecto. Es que ese es un problema que tenemos aquí en Colombia, porque nos empezaron a decir que hay que jugar como el europeo, hay que correr como el africano, porque es así. Y nosotros teníamos esa calidad. John Edison estuvo hablando de unos cuantos jugadores ahorita, de los que él habla de su talento. Y habló de unos cuantos y le faltó un montón. Pero usted ahorita hábleme del fútbol colombiano, porque estamos hablando del colombiano, de los que tienen talento ahora en el fútbol colombiano. Si usted me nombra 5, ya se excedió. Era un ejercicio que quería que hiciéramos. Sí. No. Entonces, ese es el tema. Ahorita sacaron una lista de los jugadores que se destacaron en el fútbol colombiano. Y le digo, pues, si no metió a McAllister, no lo metió. Ese es un jugador diferente. Pero sí, dígame, ¿cuántos años tiene? Ya es adulto. Entonces, es adulto. sí. Entonces, de lo que, digamos, en mi época estaban miles de jugadores con mucha calidad, con mucha técnica. John Edison lo sabe, de que en el tiempo de él habían demasiado. Pero ya ahorita no los quieren tener porque no les sirve. Si no les cumple en lo táctico y si no corre, no les sirve. No les sirve. Entonces me pongo a ver las escuelas, los equipos en inferiores y todo, me pongo a ver los partidos y equipos o el partido plano y faltando 10 minutos meten a un jugador y te cambia totalmente el partido, diferente. Te baja el balón, te lo toca, cambio de frente, te hace la jugada que dice un túnel, un taco, un sombrero. Y uno le prevení, ese jugador, no, es que no me sirve para lo que yo hago. Increíble, increíble. Y eso, es increíble. Entonces el fútbol, por eso ahorita estamos hasta aquí mirando qué jugador tenemos para exportar o para tenerlo aunque sea en el equipo y disfrutar de él, porque antes iban al estadio a ver a John Edison Castaño, era el clásico, y venía la gente a ver solamente a John Edison porque era un jugador diferente y hacía una jugada y la gente aplaudía o gritaba, lo que sea. Y eso era lo que la gente quería ver. Ya sí, no, claro, porque ahorita todo es resultado. Si no ganas, no puedes hacer lo que supuestamente está en la mente del técnico, sino que tiene que hacer para mantener su puesto. Entonces, el fútbol ha cambiado demasiado y es más complicado conseguir jugadores así. John Edison, pues un gusto tenerlo por acá, un abrazo muy grande. Nos llena de orgullo saber que un jugador como usted, lo que fue, lo que significó para el fútbol colombiano, pues saque un ratico para conversar con nosotros. Quisiéramos tenerlo toda la noche, me ha faltado, pero sabemos que también tiene cosas que hacer, así que un abrazo muy grande, John Edison. No, a todos ustedes muchas gracias, un saludo muy especial a Arnulfo, qué bueno volverlo a ver, a toda la mesa que está allí, a toda la gente importante que está allí, que Dios los bendiga y cuando necesiten con mucho gusto, yo, mis niñas también, ¿yo? Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gracias, buenas noches. Crack. Chao. Gracias.
Señores, vamos a hacer una pausa cortica. Alisten Qué las linda preguntas y los comentarios para el señor Arnulfo Valentierra, porque ya vamos a hablar del Día del Honor Caldense, que es uno de los grandes días para nosotros aquí en Manizales. Ya venimos.